Hola a todos, bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con los amigos. Como se habrán dado cuenta algunos, los videos del canal están en privado porque tuve algunos inconvenientes con YouTube, pero no por eso quiere decir que vamos a dejar de compartir más literatura. Y en esta ocasión vamos a leer un libro que se llama Cumbres Borrascosas y este libro trata acerca de la venganza y como diría el chavo, la venganza mata el alma y la envenena. Pero gracias a este libro que escribió la autora Emily Brunt, vamos a entender cómo es que de alguna manera podemos eh, sobrevivir a la venganza, subsistir a la venganza y como diría Buda o un maestro de la filosofía nos decía la frase, el veneno o el odio es como si tú te tomaras un veneno y quisieras que se muriera el otro. ¿Ok? Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar a leer este libro que dice así. Cumbres Borrascosa por Emily Brunt. Y también antes de comenzar, en el primer comentario también en la descripción del video les voy a dejar los demás canales que tengo para que puedan suscribirse en caso de que este llegara a eliminarse. Dice así, capítulo primero. Regreso en este momento de visitar al dueño de mi casa. Sospecho que ese solitario vecino me dará más de un motivo de preocupación. La comarca en que he venido a residir es un verdadero paraíso. Tal como un misántropo no hubiera logrado hallarlo igual en toda Inglaterra. Misántropos son las personas que no pueden relacionarse con las demás personas, tienen como aversión hacia ellas. Dice, el señor Heathcliff y yo podríamos haber sido una pareja ideal de camaradas en este bello país. Mi casero me pareció un individuo extraordinario. No dio muestra alguna de notar la espontánea simpatía que experimenté hacia él al verle. Antes bien, sus negros ojos se escondieron bajo sus párpados y sus dedos se hundieron más profundamente en los bolsillos de su chaleco, esto al anunciarle yo mi nombre. Señor Heathcliff, le había preguntado, y él se limitó a inclinar la cabeza afirmativamente. Soy Lookwood, su nuevo inquilino. Me ha apresurado a tener el gusto de visitarle para decirle que confío en que mi insistencia en alquilar la granja de los tordos no le habría molestado. La granja de los tordos es mía, contestó, separándose un poco de mí, y ya comprenderá que nadie le hubiera permitido que me molestase acerca de ella si yo creyese que me incomodaba. Pero, por favor, pase usted. Y él masculló aquel pase usted entre dientes, y más bien como si quisiera darme a entender que me fuese al diablo. Ni siquiera tocó la puerta para corroborar sus palabras, pero yo mismo me inclinó a aceptar la invitación, porque parecía interesarse aquel hombre, que era más reservado, al parecer que yo mismo. Al ver que mi caballo empujaba la barrera de la valla, sacó la mano del chaleco, quitó la cadena de la puerta y me presidió de mala gana. Cuando llegamos al patio, gritó, «José, llévate el caballo del señor Lookwood y tráenos de beber». La doble orden dada a sí mismo a un criado me hizo pensar que toda la servidumbre se reducía a él, lo que explicaba que entre las cosas del suelo creciera la hierba, que los setos mostrasen señales de no ser cortados, sino por el ganado que mordisqueaba las hojas. José era un hombre maduro, o mejor dicho, un viejo. A pesar de su avanzada edad, se conservaba sano y fuerte. «Válgame, señor», murmuró con tono de contrariedad mientras se hacía cargo del caballo, y a la vez que me miraba con tal actitud, esta que me fue precisa una gran dosis de benevolencia para suponer que impenetraba en el auxilio divino, a fin de poder digerir bien la comida, y no con motivo de mi inesperada llegada. La casa en que habitaba el señor Heathcliff se llamaba Cumbres Borrascosas, en el dialecto de la región, y por cierto que tal nombre expresaba muy bien los rigores atmosféricos a que la propiedad se veía sometida cuando la tempestad soplaba sobre ella. Sin duda se disfrutaba allí de buena ventilación. El aire debía de soplar con mucha violencia, y a juzgar por los inclinados que estaban algunos pinos situados junto a la casa, y también algunos arbustos cuyas hojas, como si implorasen al sol, se dirigían en todas en un mismo sentido. Pero el edificio era de sólida construcción, con gruesos muros y según podía apreciarse en lo profundo de las ventanas, y con recios guardacantones, estas que protegían sus ángulos. Aquí me detuve un momento en la puerta para contemplar las carátulas que ornaban la fachada, y en la entrada principal leí una inscripción que decía Arreton Harrods. Aves de presa de formas extravagantes y figuras representando muchachitos en posturas lascivas rodeaban esa inscripción. Me hubiese complacido hacer algunos comentarios respecto a aquello y hasta pedir una breve historia del lugar.
esto a su rudo propietario, pero él permanecía ante la puerta de un modo que me inclinaba hacia un deseo de que yo entrase de una vez o me fuese. Y aquí no quiso aumentar su impaciencia, esto parándome a examinar los detalles del acceso al edificio. Un pasillo nos condujo directamente a un salón que en la región llamaban la casa de la monotomasía, y que en ese precedido de vestíbulo ni antecámaras, generalmente, esta pieza que es la que se comprende, que también tiene a la vez comedor y cocina, pero en Cumbres Borrascosas la cocina no estaba allí. Al menos no percibí indicio alguno de que el inmenso lugar se cocinara o se hiciera algo, pese a que en las profundidades de la casa me parecía sentir ruido de utensilios culinarios. En las paredes no había cacerolas ni cacharros de cocina. En cambio, se veía en un rincón de la estancia un aparador de roble cubierto de platos apilados hasta el techo, y entre los que se veían jarros y tazones de plata. Había sobre él tortas de avena, piernas de buey, también carneros curados y jamones. Pendían sobre la chimenea varias viejas escopetas con los cañones enmohecidos y un par de pistolas de arzón. En la repisa de la chimenea había 3 tarros pintados de vivos colores. El pavimento era de piedras lisas y blancas. Las sillas antiguas de alto respaldo estaban pintadas de verde. Bajo el aparador vi una perra rodeada de sus cachorros y distinguí otros perros en los rincones. Entonces, todo ello hubiera parecido natural en la casa de los campesinos del país, musculosos, de obtusa apariencia y vestidos con calzón corto y polainas. Salas así, y en ellas labriegos de tal contextura sentados en la mesa ante un jarro de espumosa cerveza. Podéis ver en la comarca cuantas queráis, mas el señor Hatley contrastaba con el ambiente de un modo chocante. Era moreno y por el color de su tez parecía un gitano, si bien en sus ropas, en sus modales, parecía ser un caballero. Aunque ataviado con algún descuido y pese a su ruda apariencia, su figura era erguida y arrogante. Yo pensaba que muchos de las le calificarían de soberbio y hasta grosero, pero sentía en el fondo que no debía de haber nada de ello, y me parecía también instintivamente que su reserva debía proceder de que era enemigo de dejar traslucir sus emociones. Debía de odiar y amar disimulándolo, y seguramente hubiera considerado como un impertinente a quien le amase o le odiase a la vez. Probablemente yo me precipitaba demasiado al suponer que en mi huésped la manera de ser en que me es peculiar en mí mismo. Quizá el señor Hatley rehusaba su mano al amigo que le deparaba la ocasión, esto por motivos muy diferentes a los míos. Quizá mi carácter fuera único. Mi madre solía decirme que yo nunca sabría crearme un agradable hogar, y el verano pasado obré de un modo que acreditaba que la autora de mis días tuviera razón. En ocasión de estar pasando un mes a la orilla del mar, conocí a una verdadera beldad. Me pareció hechicera. No le dije jamás de palabra que la quería, pero si es verdad que los ojos se hablaban. Por la expresión de los míos hubiera podido deducirse que yo estaba loco por ella. Cuando al fin lo notó, me dirigió la mirada, esta más dulce que hubiera podido esperarse. ¿Qué hice yo entonces? Con vergüenza declaro que retrocedí, que me reconcentré en mí mismo como un caracol en su concha, que a cada mirada de la joven me alejaba más hasta que ella, sin duda, y tal vez esa sin duda que fuera confusa ante tales demostraciones, ella pudo haber pensado o haberse equivocado respecto a mis sentimientos, persuadió a su madre de que se debían de marchar. Esos cambios bruscos me han generado o granjeado fama de cruel. Solo yo sé lo erróneo que es semejante juicio. Mi casero y yo nos sentamos frente a frente a la chimenea. Ambos callábamos. La perra había abandonado a sus crías y se arrastraba entre mis piernas frunciendo el hocico y enseñando sus blancos dientes. Traté de acariciarla y emitió un largo gruñido gutural. Es mejor que deje usted a la perra, gruñó el señor Hatley, haciendo dúo al animal, a la vez que reprimía sus demostraciones feroces con un puntapié. No está acostumbrada a las caricias, ni la tenemos para eso. Se puso el señor de pie, se acercó a la puerta lateral y gritó: ¡José! Aquí percibimos a José murmurar algo en las profundidades de la bodega, pero sin dar señal alguna de acudir, y en vista de ello, su amo fue a buscarle, dejándome solo con la perra y con otros 2 perros mastines, estos que vigilaban atentamente cada uno de mis movimientos. No sintiendo deseo alguno de trabar conocimiento con sus colmillos, permanecí quieto, pero creyendo que las injurias mudas no les ofenderían, comencé a hacerles guiños y muecas. La ocurrencia fue infortunada. Alguno de mis gestos debió molestar sin duda a la señora perra, y bruscamente se lanzó sobre mis pantorrillas. La rechacé y me apresuré a interponer la mesa entre los dos. Mi acción revolucionó todo el ejército perruno. Media docena de diablos de 4 patas de todos los tamaños y edades
Estos salieron de los rincones y se precipitaron en el centro de la habitación. Mis talones y los faldones de mi casaca constituyeron desde luego el principal objetivo de sus arremetidas. Y aquí empuñé el atizador de la lumbre para hacer frente a los más voluminosos de mis asaltantes, pero aún así tuve que pedir socorro a gritos. El señor Hatcliffe y su criado subieron con exasperante lentitud las escaleras de la bodega, a pesar de que la sala era un infierno de gritos y ladridos. Me pareció que los dos hombres no aceleraban el paso en lo más mínimo. Por fortuna, una rozagante fregona acudió con más diligencia. Llegó con las faldas recogidas, la faz arrebatada por la proximidad de la lumbre y con los brazos desnudos. Enarboló una sartén y sus golpes, en combinación con sus ásperas palabras, disiparon la tempestad como por arte de magia. Y cuando Hatcliffe entró, en medio de la estancia solo estaba ya conmigo la habitante de la cocina, como el mar después de una tormenta. ¿Qué diablos pasa?, preguntó él con un acento tal que me pareció intolerable para proferirlo después de tan inhospitalaria acogida. Verdaderamente se trata de diablos, repuse. Creo que los cerdos endemoniados de que hablaban los evangelios no debían albergar más espíritus malignos que estos animales de usted. Dejar entre ellos a un extraño es como dejarle una compañía en una manada de tigres. No suelen meterse con quienes están quietos, advirtió Hatcliffe. Los perros hacen bien en vigilar. ¿Quiere usted un vaso de vino? No, gracias. ¿Y le han mordido? Si me hubiesen mordido, habría visto usted en el culpable las señales de mi réplica. Hatcliffe hizo una mueca. Bueno, dijo. Está usted algo excitado, señor Lockwood. Beba un poco de vino. Se reciben tan pocos invitados en esta casa que confieso que ni mis perros ni yo sabemos cómo recibirles. A su salud. Entonces correspondí al brindis, y me tranquilicé considerando que resultaría estúpido enfurecerme por la agresión de unos perros ceriles. Por lo demás, se me antojaba que aquel sujeto empezaba a burlarse de mí, y no me pareció bien concederle otro motivo de mofa. Él, por su parte, pensando probablemente que constituiría una locura ofender a un buen inquilino, suavizó un tanto el laconismo de su conversación y comenzó a tratar las ventajas y desventajas de mi nuevo domicilio, tema que sin duda supuso que sería interesante para mí. Entonces de aquí me pareció entendido que las cosas que hablaba y también me sentí animado a anunciarle una segunda visita para el día siguiente. Era evidente, no obstante, que él no tenía en ello interés alguno. Sin embargo, pienso volver. Resulta asombroso lo muy sociable que soy comparado con mi casero. Este es el final del capítulo primero y ya nos están poniendo en antecedentes acerca de Lockwood, que él se sentía que era un misántropo, pero se encontró con un misántropo peor, o sea que hay niveles también en esto de la misantropía, que por cierto se va a estrenar una película que se llama Misántropo dentro de un mes, al parecer aquí en México, en el año 2023, o no sé cuándo estén viendo este video. Esta literatura antigua de Inglaterra tiene mucha prosa. ¿Y qué es la prosa? Bueno, la prosa es lo que describe todo lo que hay alrededor de uno. La prosa, digamos que es como lo barroco en una iglesia, le pone muchas cosas. Aquí dice, entré a la casa, que estaba húmeda, José tenía tal edad, parecía un viejo, los perros, la mesa, las sillas, la bodega, la carne, todo eso que nos está platicando la autora es en prosa, porque en esos entonces se escribía mucho en prosa. Obviamente se sigue escribiendo en prosa, pero estamos hablando de una prosa antigua porque el libro es una novela gótica de suspenso del año 1890, me parece. O si alguien puede dejarme en los comentarios de qué año es esta novela, se los agradecería. En realidad, pongo esto en contexto los autores ponen la prosa para que sepamos en qué año estamos viviendo. Yo les digo, parece una casa, podría ser nueva o vieja, pero ya les digo el año en el que está escrito y fue en una Inglaterra antigua. Y también para que nos pongamos en contexto de dónde es el lugar. Entonces el señor Lockwood llega con el señor Hatcliffe a rentarle unos cuartos. Ok, y continuamos con el capítulo segundo que dice así. La tarde de ayer fue fría y brumosa. Al principio dudé entre pasarla en casa, junto al fuego, dirigirme a través de los páramos sobre los barrizales a cumbres borrascosas. Pero después de comer, advirtiendo que como de una o dos, ya que el ama de llaves que adopté al alquilar la casa como si se tratara de una de sus dependencias, no comprende o no quiere comprender esto que deseo comer a las 5.
Subiendo a mi cuarto, hallé en él a una criada arrodillada ante la chimenea y luchando para apagar las llamas con nubes de ceniza con las que levantaba una polvadera infernal. Semejante espectáculo me desanimó. Cogí el sombrero y tras una caminata de 6 kilómetros llegué a casa de Heathcliff. Esto en el preciso instante en que comenzaba a caer los diminutos copos de un chubasco de agua-nieve. El suelo de aquellas solitarias alturas estaba cubierto de una capa de escarcha ennegrecida. El viento estremecía de frío todos mis miembros. Al ver que mis esfuerzos para levantar la cadena se cerraba de la puerta de la verja, estos eran vanos, salté por encima. Avancé por el camino que bordeaban las matas de grosellas y golpeé la puerta de la casa con los nudillos hasta que me dolieron y se oía ladrar a los perros. Tan necia inhospitalidad merecía ser castigada con el aislamiento. Esto perpetuo de vuestros semejantes. ¡Bellacos! Esto lo murmuré lentamente. Lo menos que se puede hacer es tener abiertas las puertas durante el día, pero no me importa, entraré. Con esta decisión sacudí el habladón y el rostro avinagrado de José apareció en una ventana del granero. ¿Qué quiere usted?, me interpeló. El amo está en el corral. El amo está en el corral. Dé la vuelta por la esquina del establo si quiere hablarle. ¿No hay nadie que abra la puerta?, respondí. Nadie más que la señorita. Y ella no le abrirá, aunque usted estuviese llamando insistentemente hasta la noche. Esto sería inútil. ¿Por qué no? ¿No puede usted decirle que soy yo? ¿Yo? No. ¿Qué tengo yo que ver con eso?, replicó José mientras se retiraba. Comenzaba a caer una espesa nevada. Yo empuñaba ya el aldabón para volver a llamar, cuando un joven sin jaqueta y llevando al hombro una horca de labranza apareció y me dijo que le siguiera. Atravesamos un lavadero y un patio enlosado en el que había un pozo con una bomba y un palomar. Llegamos a la habitación donde el día anterior fui introducido, y un inmenso fuego de carbón y leña de la caldera, y al lado de la mesa, en la que estaba servida una abundante merienda, tuve la satisfacción de ver a la señorita, persona de cuya existencia no había tenido antes noticia alguna. La saludé y permanecí en pie esperando que me invitara a sentarme. Ella me miró y no se movió de su silla, ni pronunció una sola palabra. «¿Qué tiempo tan malo?», comenté. «Lamento, señora Hatfield, que la puerta haya sufrido las consecuencias de la negligencia de sus criados. Me ha costado un trabajo tremendo hacerme oír». Ella no despegó sus labios. La miré atentamente y ella me correspondió con una mirada tan fría que resultaba molesta y desagradable. «Siéntese», gruñó la joven. «Heathcliff vendrá enseguida». Obedecí, tosí y llamé a June, la perversa perra que esta vez se dignó a mover la cola en señal de que me reconocía. «Hermoso animal», empecé. «¿Piensa usted desprenderse de los cachorrillos, señora?» «No son míos», dijo la amable anfitriona con un tono aún más repelente de en el que hubiera empleado el propio Heathcliff. «Entonces, ¿sus favoritos serán aquellos?», continué volviendo la mirada hacia lo que me pareció un cojín con gatos. «Serían unos favoritos, bastante extravagantes», contestó la joven desdeñadamente. Desgraciadamente, los supuestos gatillos eran en realidad un montón de conejos muertos. Volví a toser, me aproximé al fuego y repetí mis comentarios sobre lo desagradable de la tarde. «No debía usted haber salido», dijo ella, mientras se incorporaba y trataba de alcanzar 2 de los tarros pintados que decoraban la chimenea. Ahora, a la claridad de las llamas, yo podía distinguir por completo su figura. Era muy esbelta, y al parecer apenas había salido de la adolescencia. Estaba admirablemente formada y poseía la más linda carita que yo hubiese contemplado jamás. Tenía las facciones menudas, la tez muy blanca, dorados bucles que pendían sobre su delicada garganta y unos ojos que hubieran sido irresistibles de haber ofrecido una expresión agradable. Por fortuna para mi sensible corazón, aquella mirada no manifestaba en aquel momento más que desdén, y algo como una especie de desesperación, esta que resultaba increíble en unos ojos tan bellos. «No hace falta que se moleste», dijo. «Puedo cogerlos yo sola». «Perdone», me apresuré a contestar. «¿Está usted invitado a tomar el té?», me preguntó, poniéndose un delantal sobre el vestido y sentándose mientras sostenía en la mano una cuchara de hojas de té que había sacado del bote. «Tomaré una taza con mucho gusto», respondí. «¿Está usted invitado?», insistió. «No», dije sonriendo, «pero nadie más indicado que usted para invitarme». Volvió a echar en el bote el té, con cuchara y todo, y de nuevo se sentó frunciendo el entrecejo, e hizo un pucherito con los labios como un niño que está a punto de llorar. El joven, entre tanto, se había puesto un andrajoso gabán
y en aquel momento me miró como si entre nosotros existiese un resentimiento mortal. Yo dudaba de si aquel personaje era un criado o no. Hablaba y vestía toscamente, sin ninguno de los detalles que Heathcliff presentaba de pertenecer a una clase superior. Su cabellera castaña estaba desgreñadísima, su bigote crecía descuidadamente y sus manos eran tan burdas como las de un labrador. Pero, con todo, ni sus ademanes ni el modo que tenían de tratar a la señora eran los de un criado. En la duda, preferí no aventurar juicios sobre él. 5 minutos después, la llegada de Heathcliff alivió un tanto la molesta situación en la que yo me encontraba. Como ve, he cumplido mi promesa, dije con acento falsamente jovial, y temo que el mal tiempo me haga permanecer aquí media hora. Esto si usted quiere, y usted puede albergarme durante ese rato. ¿Media hora? Repuso mientras se sacudía los blancos copos que le cubrían la ropa. Me asombra que haya elegido usted estar... Me asombra que haya elegido usted... A ver, perdón, un momento. Me asombra que haya elegido usted estar nevando para pasear. ¿No sabe que corre el peligro de perderse en los pantanos? Hasta quienes están familiarizados con ellos se extravían a veces, y le aseguro que no hay probabilidad alguna de que el tiempo mejore. Quizá uno de sus criados pudiera servirme de guía. Se quedaría en la granja hasta mañana. ¿Puede proporcionarme alguno? No, no me es posible. Bueno, entonces habré de confiar en mis propios medios. ¿Qué? ¿Haces el té o no? Preguntó el joven del abrigo andrajoso separando su mirada de mí para dirigirla a la mujer. ¿Le sirvo también a este señor? Preguntó ella. Vamos, termina, ¿no? Repuso él con tal brusquedad que me hizo sobresaltarme. Había hablado de una forma que delataba una naturaleza auténticamente perversa. No sentí, desde aquel momento, inclinación alguna a considerar a aquel hombre como un individuo extraordinario. Cuando el té estuvo preparado y servido en la mesa, Heathcliff dijo: «Acerque su silla, señor». Todos nos sentamos a la mesa, incluso el tosco joven. Un silencio absoluto reinó mientras tomábamos el té. Pensé que, puesto que yo era el responsable de aquel nublado, debía ser también que lo disipase. Aquella taciturnidad que mostraba no debería de ser su modo habitual de comportarse. Así pues, lo intenté. Es curioso el considerar que ideas tan equivocadas solemos formarnos a veces del prójimo. Mucha gente no podría imaginar que fuese feliz una persona y que llevaba una vida tan apartada del mundo como la suya, señor Heathcliff. Y sin embargo, usted es dichoso rodeado de su familia y con su amable esposa, que, como un ángel tutelar, reina en su casa y en su corazón. ¿Mi amable esposa?, interrumpió con diabólica sonrisa. ¿Y dónde está mi amable esposa, si se puede saber? Me refiero a la señora Heathcliff. Ah, ya. ¿Quiere usted decir que su espíritu, después de desaparecido su cuerpo, se ha convertido en mi ángel, en esto de la guarda y también de cumbres borrascosas? ¿No es eso? Entonces comprendí que había dicho una tontería. Traté de rectificarla. Debía haberme dado cuenta de la mucha edad que llevaba la mujer antes de suponer como cosa segura que fuese su esposa. Él contaba alrededor de 40 años, y en esa edad en que el vigor mental se mantiene plenamente, no se supone que las muchachas se casen con nosotros por amor. Semejante ilusión está reservada a la ancianidad. En cuanto a ella, no representa arriba de 17 años. Entonces, como un relámpago, surgió en mí esta idea. El grosero personaje que se sienta a mi lado, bebiendo el té en un tazón y comiendo el pan con sus sucias manos, es tal vez su marido. Esas son las consecuencias de vivir lejos del mundo. Ella debió casarse con este patán creyendo que no hay otros que valgan más que él. Es lamentable, y yo debo procurar que por culpa mía no vaya a arrepentirse de su elección. Semejante reflexión podrá parecer vanidosa, pero es sincera. Mi vecino de mesa presentaba un aspecto repulsivo, mientras que me constaba por experiencia que yo era pasablemente agradable. La señora es mi nuera, dijo Heathcliff, en confirmación de mis suposiciones, y al decirlo la miró con expresión de odio. Entonces, el feliz dueño de la hermosa hada es usted, comenté volviéndome hacia mi vecino. Con esto acabé de poner las cosas mal. El joven apretó los puños con evidente intención de atacarme, pero se contuvo y desahogó su ira en una brutal maldición que me concernía y de la que no me di por aludido. «Es usted muy desacertado», dijo Heathcliff. «Ninguno de los dos tenemos la suerte de ser dueños de la buena hada a quien usted se refiere. Su esposo ha muerto.
y puesto que he dicho que era mi nuera, debe ser que estaba casada conmigo. Entonces, ¿este joven es mi hijo? Desde luego, no. Y Heathcliff sonrió como si fuera una extravagancia atribuirle la paternidad de aquel oso. Mi nombre es Hareton Earnshaw, griñó el otro, y le aconsejo que lo pronuncie con el máximo respeto. Creo haberlo respetado, respondí mientras me reía para mis adentros de la dignidad con que me había hecho su presentación a aquel individuo. Entonces, él me miró durante tanto tiempo y con tal fijeza que me hizo experimentar deseos de bofetearle o de echarme a reír en sus propias barbas. Comenzaba a sentirme disgustado en aquel agradable círculo familiar. Aquel ingrato ambiente neutralizaba el confortable calor que físicamente me rodeaba y resolví no volver por tercera vez. Concluida la colación y en vista de que nadie pronunciaba una palabra aquí, yo me acerqué a la ventana para ver el tiempo que hacía. El espectáculo era muy desagradable. La noche caía prematuramente y la ventisca barría las colinas. Creo que si Creo que sin alguien que me guíe no voy a poder volver a casa, exclamé sin poder contenerme. Los caminos deben de estar borrados por la nieve y aunque no lo estuvieran, es imposible ver un pie de distancia. Hareton, dijo Heathcliff, lleva las ovejas a la entrada del granero y pone un madero delante. Si pasan la noche en el corral, amanecerán cubiertas de nieve. ¿Cómo me arreglaré? Continué. Yo aquí continué sintiendo que mi irritación aumentaba. Nadie contestó a esta pregunta. Pasé la mirada a mi alrededor y no vi más que a José, que traía comida para los perros, y a la señora Heathcliff, que inclinada sobre el fuego se entretenía en quemar un paquete de fósforos que habían caído de la repisa de la chimenea, esto al volver a poner el bote de té en su sitio. José, después de vaciar el recipiente en que traía la comida de los perros, rezongó. Me asombra que se quede usted ahí como pasmarote, cuando los demás se han ido. Pero con usted no valen las palabras. Nunca corregirá de sus malas costumbres y acabará yéndose al diablo en derechura, como le ocurrió a su madre. Creí que aquel sermón iba dirigido a mí, y me adelanté hacia el viejo bribón con el firme propósito de darle un puntapié y obligarle a que se callara. Pero la señora Heathcliff se anticipó. Viejo hipócrita, ¿no temes que el diablo te lleve cuando pronuncias su nombre? Te advierto que se lo pedirá el demonio como especial favor. Esto si no dejas de provocarme, y basta, agregó sacando un libro del estante, cada vez que progreso más en la magia negra, porque muy pronto seré maestra en la ciencia oculta, y para que te enteres, la vaca roja no murió por casualidad y tu reumatismo no es una prueba de la bondad de esta providencia. ¡Cállese, malvada! Gritó el viejo. Dios nos libre de todo mal. Estás condenado, reprobó. Sal de aquí si no quieres que te ocurra algo verdaderamente malo. Voy a modelar muñecos de barro o de cera que os reproduzcan a todos y al primero que extralimitaré, ya verás que lo haré, será a ti. Se acordará de mí. Vete, que te estoy mirando. Entonces, la pequeña bruja puso tal expresión de malignidad en sus ojos que José salió precipitadamente rezando y temblando, mientras murmuraba, malvada, malvada. Supuse que la joven había querido gastar al viejo una broma lúgubre. En cuanto nos quedamos solos, quise interesarla en mi problema. Señora Heathcliff, dije con seriedad, perdone que la moleste. Una mujer con una cara como la suya tiene necesariamente que ser buena. Indíqueme alguna señal, algún lindero que me oriente para conocer mi camino. Tengo la misma idea de por dónde se va de mi casa a la que usted pueda para tener a Londres. Vaya usted por el mismo camino que vino, me contestó sentándose en una silla y poniendo ante sí el libro y una bujía. El consejo es muy simple, pero la verdad es que no puedo darle otro. En este caso, si mañana le dicen que me han hallado muerto en una ciénaga o en una zanja llena de nieve, ¿no le remorderá la conciencia? ¿Por qué habríame de remorderme? No puedo acompañarle. Ellos no me dejarían ni siquiera ir hasta la verga. Oh, yo no le pediría por nada del mundo que saliese para ayudarme en una noche como esta. No le pido que me enseñe el camino, sino que me lo indique de palabra o que convenza al señor Heathcliff que me proporcione un guía. ¿Qué guía? En la casa no estamos más que Hareton, José y yo. ¿A quién elige usted? ¿No hay mozos en la finca? No hay más gente que la que le digo. Entonces me veré obligado a quedarme. Eso es cosa de usted y de su huésped. Yo no tengo nada que ver con eso. Confío en que esto le sirva de lección para hacerle desistir de dar paseos. Gritó la voz de Heathcliff desde la cocina. Yo no tengo alcobas para los visitantes. Si se queda tendrá que dormir con Hareton o con José en la misma cama. Puedo dormir en las butacas de este cuarto, repuse. Oh, no.
Un forastero rico, pobre, siempre un forastero. No permitiré que nadie haga guardia en la plaza cuando yo estoy de servicio, dijo el miserable. Mi paciencia había llegado al colmo. Me precipité hacia el patio lanzando un juramento y al salir tropecé con Earthman. La oscuridad era tan profunda que yo no le atinaba con la salida, y mientras la buscaba asistía a una muestra del modo que tenía de retratarse esto a sí mismo los miembros de esa familia, porque aquí parecía que el joven del principio se sentía inclinado a ayudarme, porque les dijo: ¿Quiere que lo acompañe hasta el parque? ¿Le acompañaré hasta el infierno?, exclamó su pariente. Señor, o lo que fuera. ¿Quién va a cuidar entonces de los caballos? La vida de un hombre vale más que el cuidado de los caballos, dijo la señora Heathcliff, con más amabilidad de la que yo esperaba. Es preciso que vaya alguien. Pero no por orden tuya, se apresuró a responder Hareton. Mejor es que te calles. Bueno, pues, entonces, así el espíritu de ese hombre te persiga hasta su muerte, y así el señor Heathcliff no encuentre otro inquilino para su granja, esta hasta que se derrumbe, dijo ella con acritud. Está maldiciendo, murmuró José, hacia quien yo me dirigía en aquel momento. El viejo sentado ordeñaba las vacas a la luz de la linterna. Se la quité y diciéndole que se la devolvería al día siguiente, me precipité hacia una de las puertas. Y, señor, me ha robado la linterna, gritó el viejo, corriendo detrás de mí. Gruñón, lobo, duro con él. En el instante en que se abría la puertecilla a la que me dirigía, dos peludos monstruos se arrojaban a mi garganta, derribándome. La luz se apagó. Heathcliff y Hareton prorrumpieron sus carcajadas. Mi humillación y mi ira llegaron al paroxismo. Afortunadamente los animales se concentraban con arañar el suelo, abrir las fauces y mover furiosamente el rabo. Pero no me permitían levantarme, y hube de permanecer en el suelo hasta que a sus villanos dueños se les antojó. Cuando estuve en pie, conminé a aquellos miserables a que me dejasen salir, haciéndoles responsables de lo que sucediera si no me atendían, y lanzándoles apóstrofes que era incoherente violencia hacia recordarlos de los que era el rey Lear. Al parecer aquí les estaba como el rey Lear es un libro también, o es un personaje de un libro, y él estaba dándoles maldiciones de ese libro. Después dice así: mi excitación me produjo una fuerte hemorragia nasal. Heathcliff seguía riendo y yo gritando. No acierto imaginarme en qué hubiera terminado todo aquello a no haber intervenido una persona más serena que yo y más bondadosa que Heathcliff. Sila, la robusta ama de llaves, apareció para ver lo que sucedía, y suponiendo que alguien me había agredido, y no osando increpar a su amo, dirigió los tiros de artillería contra el más joven. No comprendo, señor Hartswald, exclamó. ¿Qué resentimientos tiene usted contra este semejante? ¿Va usted a asesinar a las gentes en la propia puerta de su casa? Nunca podré estar a gusto aquí. Pobre muchacho. Está a punto de ahogarse. Chis, chis. No puede usted irse en ese estado. Venga que voy a curarle. Estése quieto. Y hablando así, me vertió sobre la nuca un recipiente lleno de agua helada, y luego me hizo pasar a la cocina. El señor Heathcliff, vuelto a su habitual estado de mal humor después de su explosión de regocijo, no seguía. El desmayo que yo sentía como secuela de todo lo sucedido me obligó a aceptar alojamiento entre aquellos muros. Heathcliff mandó a Sila que me diese un vaso de brandy y se retiró a una habitación interior. Ella vino con lo ordenado y me reanimó bastante, y luego me acompañó hasta una alcoba. Y hasta aquí vamos a llegar en esta parte del libro Cumbres Borrascosas. La verdad es que está muy interesante. Estos personajes que son, llevamos 4 personajes, que es José, Heathcliff, Lookwood, falta la señora Heathcliff y Orwood. Como son apellidos ingleses, pues tienen ese tipo de, que no los puedo pronunciar de la mejor manera posible. Pero este libro de Cumbres Borrascosas, entre más siga avanzando y más lo sigamos entendiendo, nos va a explicar cómo hay tantos miedos, tantos odios, inseguridades, y podría decirse que pues las venganzas, que es donde queremos llegar, ¿ok? Pero bueno, recuerden que en la descripción, el primer comentario de este video, les voy a dejar los demás canales que tengo que son para ustedes, donde también se pueden suscribir en caso de que este canal pudiera ser eliminado. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí. Les agradecería si me pueden apoyar con un like, una suscripción, compartirlo con sus amigos y no olviden activar la campanita de notificaciones. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.